Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solo una bruja podría conocer. El tema de esta noche es Reddit Macabro en su cuarta entrega. Parece ser un segmento que les interesa bastante y la verdad yo me divierto muchísimo dejándome ir en las aguas oscuras, negras y turbulentas de los diferentes foros que existen en Reddit para encontrar historias que nos atemoricen a todos. Sin mayor preámbulo, empecemos con el capítulo de hoy, que les recuerdo que es un capítulo más casual. La música va a cambiar una sola vez y vamos a adentrarnos en las historias y comentarlas sin una necesidad de volver a la música de hoguera cada vez que se comenta. Finalizando la aclaración, empecemos con Reddit Macabro 4. En este capítulo vamos a ver únicamente 2 posteos. Sin embargo, hay varios comentarios y varias historias adentro de cada uno. Así que vamos a ver primero el más casual y al finalizar vamos a ver el que a mi parecer es el que más me dejó pensando. No voy a decir que realmente me asustó per se, pero creó un vacío en mi conciencia y en mi corazón que no estoy segura de que se pueda llenar y de que no estoy segura de que no pueda evolucionar a un terror bastante real sobre si lo que estamos viendo existe o no. El primer posteo se titula Reddit, díganme sus historias de glitches en la Matrix. Les recuerdo que glitch es un error en la realidad. Nuestro primer autor se llama Desk-Jokey26 y su historia es como dice a continuación. Mi papá solía levantarse alrededor de las 3 de la mañana todos los días para ir al trabajo. Desde muy pequeño me despertaba solo y bajaba las escaleras para verlo antes de que se fuera. Una mañana, cuando tenía unos 4 años, llegué al final de las escaleras y me di cuenta de que la puerta principal estaba entreabierta. La abrí y vi a mi papá con su camisa de trabajo favorita, bajando por el camino de entrada hacia su camioneta con su típico atuendo de trabajo, camisa a cuadros y pantalones Dickies. Abrí la puerta de par en par y le grité que volviera para darle un abrazo antes de irse. Se dio la vuelta lentamente, me miró fijamente y empezó a caminar de vuelta hacia la casa. Me miraba de una forma tan extraña que empecé a asustarme y a llorar, preguntándole qué pasaba. Justo cuando estaba a punto de alcanzarme, un par de brazos me rodearon por detrás en un fuerte abrazo. Giré la cabeza y vi a mi padre, comprensiblemente asustado, mirando fijamente a su doble, con el mismo atuendo puesto. El doble miró a mi papá y corrió por el camino de entrada, mientras mi papá me empujaba dentro de la casa y cerraba la puerta con llave. Ha sido la mañana más extraña de mi vida. Nunca llegué a entenderlo, y de hecho no confiaría en mi recuerdo de 4 años de edad de ese suceso si mi padre no lo hubiera presenciado también. Él no suele hablar de eso hoy en día, pero mi madre me contó que él llamó al trabajo para decir que no iba a ir, y que ella se pasó todo el día tranquilizándole y diciéndole que no estaba loco. Antes de avanzar con una opinión sobre esta historia, me gustaría compartirles que de hecho OP, el original poster, dijo que iba a contactar con su papá, ya que varias personas le pidieron más información y tal vez la versión de su padre de los hechos. Lo primero que pone él es que el papá como que no se acuerda y que cuando le dijo lo tomó súper por sorpresa, algo así como que se enojó un poco. Luego dice de que el papá está empezando a recordar y que tiene un update para todos. También menciona que va a ir a ver a sus padres el fin de semana y que allí conseguirá dicho update o dicha actualización. Sin embargo, esto fue hace 7 años y ese fue el último comentario que OP hizo en toda su cuenta. Que por cierto, no era una cuenta desechable como se suele hacer en Reddit, sino su cuenta personal. Solo espero que lo que sea que haya intentado llevárselo a los 4 años no lo consiguiera después. ¿Qué les ha parecido esta primera historia? A mí en lo personal me recuerda muchísimo, no a un doppelganger, el OP lo llama doppelganger en la versión original en inglés, sino
a un skinwalker, creo que es que se llaman, que son unos seres que no son una copia de uno. O sea, ellos tienen su propia forma física, nada más toman la forma física de algún humano para poder atraer a otro hacia el bosque y acabar con su vida. Eso es a lo que se me parece más. Además, los skinwalkers se caracterizan porque caminan de forma extraña, como si el cuerpo en el que están caminando no fuera el suyo, porque claramente no es su cuerpo. Entonces, como que caminan torcidos, caminan lentos, caminan de una forma robótica. No sé si han escuchado sobre esto de que el cerebro humano, cuando reconoce algo que no es humano, inmediatamente entra en pánico e inmediatamente levanta las señales de alerta. Bueno, cuando se ve caminando a un skinwalker, nuestro cerebro haría eso, en el caso hipotético de que fueran reales, claro. Pero sí, en resumen, me parece más un skinwalker. ¿Qué les parece a ustedes? Y realmente espero que OP no lo haya encontrado nuevamente y que no se haya equivocado de papá al saludarlo. Nuestra segunda historia está en el mismo posteo y el usuario se llama Sarax11. Probablemente esto quedará en el olvido. Cuando tenía unos 20 años, hace unos años ya, seguía teniendo sueños sobre una mujer con cabello largo llamada Aurora. Eran sueños diferentes, pero por alguna razón, su rostro y su nombre siempre aparecían en ellos. Llegó a un punto en el que me despertaba frustrado y confundido tratando de buscar su nombre en Google o descubrir cómo estaba conectado con ella. Después de unos meses, dejó de aparecer y lo descarté, pensando que mi cerebro simplemente estaba siendo un cabrón. Unos años más tarde, en Halloween de 2009, estaba en el coche con un amigo parado en una gasolinera. Estaba a punto de salir e incorporarme a la autopista cuando recibí una llamada de un número desconocido, así que detuve el coche. Pero nadie respondió. Había una persona detrás de mí que se impacientó, me tocó la bocina y luego se desvió delante de mí en lugar de esperar 2 segundos a que me moviera. En cuanto se encontró en la pista el otro auto, un Civic plateado perdió el control y chocó contra el coche que se había desviado delante de mí. Llamé a la policía y esperé en la gasolinera que llegaran. Resultó que los conductores de ambos coches habían fallecido. Sin duda, habría sido yo si no hubiera recibido esa llamada. Volví a llamar unas horas más tarde, por gratitud y curiosidad. Sonó 3 veces y saltó el buzón de voz. Hola, ha llamado Aurora. Por favor, deje su nombre y número. Nunca había tenido la piel de gallina así en mi vida. Al día siguiente, volví a llamar, porque estaba muy confundido con toda la situación. Una mujer contestó, empezamos a hablar y le conté toda mi historia, incluyendo los sueños que había tenido. Ella me dijo que no sabía cómo había conseguido su número y que por lo que recordaba, nunca me había llamado. Qué raro. Le pregunté si tenía Facebook para confirmar si era realmente la mujer de mis sueños. Revisé su Facebook y, maldita sea, era ella. Si eso no es un error en la Matrix, entonces solo estoy completamente loco. Esta ha sido la segunda historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de Sarex? A mí en lo personal me gusta mucho. Creo que también me recuerda a alguna película que haya visto en mi vida, por lo que no podría decir que es verdad o no. Sin embargo, el tema me parece muy interesante. Si fuese verdad. Si no fuese verdad. Si fuese que realmente, no sé, él sí la conocía y la llamó o es un poco acosador, creo que se volvería de horror en otro sentido y aplicaría en otro capítulo. Entonces, nada, espero que realmente la historia sea cierta. Espero que él no la haya molestado después de que la encontró. Y en especial espero que toda esta obsesión de soñar con ella y etcétera no se deba a que tal vez la conocía de otro momento de su vida. En algún momento de mi vida leí, no podría asegurar tampoco eso si es verdad o no, que uno solamente puede soñar con rostros que ya ha visto o rostros conocidos, o que en todo caso su cerebro busca crear personas que sean similares a las que uno ya conoce, por lo que no se puede soñar con nadie nuevo, sino con solamente personas que ya vimos en nuestra vida. No importa que fueran relevantes o no, puede ser un
desconocido que vimos en la calle. En todo caso, me parece bastante interesante y espero que sea cierto. Tal vez lo compruebe después de nuestra próxima historia. Avancemos con la tercera. Nuestro siguiente autor tiene por nombre Killal Extremist. Y es como dice a continuación. Ya he contado esta historia antes, pero aquí va. El contestador automático del universo paralelo. Esto sucedió hace unos 15 años. Llamé a un amigo y no estaba en casa, así que le dejé un mensaje en el contestador automático. Le dije: Hola, soy yo, Killal Extremist. Siento no haberte encontrado, te llamaré más tarde. Adiós. Y luego colgué y me fui de casa. No hice ninguna otra llamada. Más tarde ese mismo día, él me devolvió la llamada y me dijo: Vaya, qué mensaje tan interesante dejaste. ¿Quién era esa chica con la que hablabas? Yo le respondí: ¿De qué estás hablando? No estaba hablando con ninguna chica. Bueno, resulta que el mensaje no terminaba después de que yo dijera adiós. Tuve que ir a su casa y escuchar el mensaje varias veces. Después de mi mensaje inicial, el que les cité anteriormente, había una pequeña pausa y continuaba durante otros 30 o 40 segundos más o menos, en los que yo hablaba con una chica. Era mi voz, pero era una conversación que nunca había tenido con una chica cuya voz no reconocía. Se podía comparar con el mensaje que yo sabía que había dejado, y las dos voces eran indistinguibles. No solo la voz, sino también los gestos al hablar. Era mi voz, mis manerismos. Además, las referencias en mi ocupación y actividades eran las mismas. Básicamente, en esta conversación estaba hablando con esta chica sobre ir a esquiar, pero primero tenía que ir a mi taller a trabajar en un coche, lo cual encaja perfectamente conmigo. Entonces, el mensaje se interrumpió. Estaba grabado en uno de esos contestadores digitales que graban el mensaje en un chip, así que por desgracia no había ninguna cinta que pudiera llevarme y analizar. Además, ni mi amigo ni yo teníamos líneas compartidas. Así que esa no es la explicación. Fue muy extraño, aún hoy no puedo explicarlo. ¿Qué les ha parecido esta historia? La historia de el grabador del universo paralelo. A mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención que si sí existen universos paralelos, que nos asegura que no podemos a veces caminar en ellos, que nos asegura que la persona con la que estamos hablando en ese momento no es su versión de otro lugar y que luego cuando salgamos de la casa vamos a volver a nuestra realidad normal. No sé si me estoy explicando realmente, pero me parece interesante que en este caso lo que pasó fue que la grabación siguió grabando lo que parece ser una realidad alterna o personas que viven en su ático y que salieron cuando él se fue. Eso también es una opción. Nada más que tendría que tener la voz absurdamente similar a la suya. Y de nuevo, como con la historia anterior, eso sería otra clase completamente diferente de terror, que tal vez sí estaría en este capítulo. Creo que ya hemos hablado sobre personas viviendo en el ático en otros Reddits macabros. Creo que en el anterior directamente hay uno. Pero bueno, espero realmente que no tenga viviendo a su doppelganger en el ático con una muchacha y que simplemente haya sido, como él bien menciona, un error en la Matrix, un error en la configuración del universo y del mundo que le permitió tener una ventana hacia su yo de otra realidad. La siguiente historia es del mismo posteo y el usuario que la publicó se llama Mark of Shame. Y es como dice a continuación. Mientras conduzco a casa en un día de tormenta, veo que una carretera secundaria que lleva al campo de golf local está bloqueada por barricadas luminosas. También veo un Mercedes estacionado más allá de las barricadas con las luces de emergencia encendidas. Me detengo y me acerco al coche para ver si necesitan ayuda. Soy técnico de emergencias médicas. Ilumino el asiento trasero con mi linterna y veo a un hombre desplomado, aparentemente dormido. Pensando que se trata de unos borrachos, me acerco a la ventanilla del conductor. Golpeo el cristal y enciendo mi linterna. El conductor estaba sentado muy erguido, inmóvil, mirando al frente. Mis golpes en la ventana y la luz no le hacen parpadear, ni retroceder, ni moverse. Miro hacia el otro lado y veo que el pasajero está desplomado sobre el salpicadero. Esto empieza a inquietarme. Llamo a la comisaría del sheriff y solicito una unidad de código 2.
es decir, sin luces ni sirenas, para que venga a mi ubicación y me ayude a comprobar cómo están, ya que las puertas están cerradas. Mientras estoy al teléfono, vuelvo a mi camioneta para coger mi bolsa de emergencia y mientras hablo con la central, me piden que anote el número de matrícula del coche. Justo cuando un camión grúa de la compañía eléctrica PG&E baja traqueteando por la carretera cerrada. Me dispongo a rodear el camión para anotar el número de matrícula, pero el coche ya no está. Hablé con el conductor del camión y me dijo que había un árbol de 25 metros caído en la carretera y que no creía que se pudiera abrir en un día o así el paso. Así que la pregunta es, ¿dónde diablos se fue el coche? Árbol a un lado, barricadas en el otro. Desde entonces me siento un poco inquieto cuando me detengo en accidentes o peligros. ¿Edición? Aquí está la intersección según Google Maps. Las barricadas estaban a unos 1.5 metros delante de la cámara y el árbol estaba más o menos en la curva lejana. Nota, esto va a estar en las notas del episodio si quieren revisarlo. Esta ha sido la historia del usuario Mark of Shame. Hubo un comentario en respuesta a esto que me pareció bastante interesante, y es que le mencionan que es como estar leyendo una historia desde la perspectiva de un personaje de apoyo o incluso un personaje de tercera que simplemente parece que va a salvar a nuestros protagonistas cuando algo horrible se los está llevando o los está raptando o los está secuestrando, y que cuando parece que se van a salvar y que encontraron a alguien que realmente les puede ayudar, esa persona se da la vuelta en el momento menos indicado y lo que sea que se los estaba llevando puede completar su trabajo. Me pareció una forma interesante de verlo, una forma bastante terrorífica también. Pero tampoco es como que le haga falta terror a esta historia. Es decir, habían una persona completamente pegada contra la guantera del carro que no se podía mover, otra persona que parecía dormida atrás y la tercera que parecía un robot en el asiento del chofer. Es decir, ¿por qué esta persona no se movía? ¿Qué le había pasado? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Cómo llegaron ahí si las dos partes del camino estaban bloqueadas? Todo son muchísimas preguntas. ¿Hacia dónde se fue el carro después? ¿Fue simplemente una parte de algo que no existía en esta realidad que nuestro OP pudo presenciar? Me parece fascinante. Pero bueno, avancemos con la siguiente historia, ya que estamos tan metidos en los errores en la realidad. En este punto vamos a cambiar finalmente de posteo de Reddit o de publicación de Reddit y vamos a avanzar a la que se llama reposteo, mundo paralelo o despertado por una lámpara. Vale hacer la acotación de que el post original, la publicación original, no va a ser la que voy a leer de primero, esa va a ser la última porque me parece la más interesante. Primero vamos a leer un comentario, y este comentario es de la usuaria o usuario T8, y es como dice a continuación. Mis papás solían acostarme a las 8 más o menos, acostándose a mi lado hasta que me dormía, pero a los 5 ya había aprendido a actuar lo suficiente para que salieran de la habitación y me dejaran sola. Así que esa noche mi papá me acostó y se fue. Yo me desperté para leer o pensar y todo eso. En aquellos días estaba un poco ansiosa porque mi mamá no estaba muy bien. Estaba triste, lloraba y en general estaba en muy mal estado. Al cabo de un rato, mi abuela entró, me contó un cuento, me cantó una canción, me dio un beso y me dijo que ya estaba bien. Y esta vez me acostó de verdad. Al día siguiente, cuando le pregunté a mi mamá por mi abuela, me dijo que se iba a vivir con el hermano de mi mamá durante un tiempo. Chicos, mi abuela había fallecido 15 días antes en un accidente de coche y yo también iba en ese coche. Con ella en el asiento trasero. En la unidad de cuidados intensivos, cuando recuperó la conciencia, preguntó si yo estaba bien momentos antes de fallecer. Nunca llegó a saber si estaba bien. Cuando crecí, me enteré de toda la historia y todavía no puedo creerlo. Esa interacción fue real. Esa interacción fue realmente la última que tuvimos, porque yo sé que fue real. Se sintió real. Y pensar en ello aún me da escalofríos. Esta historia en lo personal me parece muy tierna. Me parece una de esas historias de despedida que
mucha gente que conozco tiene y que creo que incluso yo tengo. Y me pareció lindo incluirla. Si bien no es completamente terror, es algo un poco diferente. También está relacionado con los errores en la realidad o en la Matrix. Así que quería bajar un poco la teoría conspiranoica antes de hundirnos completamente en ella. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta este tipo de historias? ¿Les gustaría que incluya alguna otra en algún otro episodio? Algo un poco menos triste y un poco más relacionado con las cosas sobrenaturales. En lo personal yo tengo un par de historias que son así. Mi abuela y mi papá murieron muy seguido y yo vivía con ellos. Entonces, al menos en el caso de mi abuela, me acuerdo que estaba muy triste. Ya habían pasado algunos meses desde su muerte. Y hubo un momento en el que soñé que íbamos a hacer las compras del diario. No sé si en sus países le dicen así, pero es como la comida que se compra para la quincena completa de una casa o para el mes completo de una casa. Y el sueño era que simplemente estábamos caminando por un supermercado, que era el supermercado al que ella siempre iba a hacer las compras, no iba a ningún otro. Y estábamos haciendo las compras de la casa y yo sabía que ella estaba muerta en el sueño. Y ella sabía que ella estaba muerta también. Y me hablaba de cómo estaba todo y me preguntaba cómo estábamos todos y me daba algunos consejos sobre qué comprar y cómo hacer algunas cosas. Y yo recuerdo que no quería llegar a pagar porque cuando pagara sabía que me iba a despertar y que probablemente iba a ser la última vez que la viera, y fue exactamente lo que sucedió. Pero es un recuerdo súper lindo y es prácticamente haber visto a mi abuela después de algunos meses de que ya nadie más pudiera verla. Así que siempre me he sentido afortunada por eso. La segunda historia que tenía para compartirles sobre esto mismo, y mía, claro, no de Reddit, es mi papá. Mi papá murió hace como unos 3 años y él siempre fue una persona sumamente interesante. Y en la casa en la que vivo yo, que es la casa que era de mi abuela y que era de mi papá, en esta casa como que yo sé que hay mucha gente que no cree en lo sobrenatural, incluso que escuche este podcast. Pero bueno, vengan conmigo, déjense llevar por lo sobrenatural, porque si no las historias no tienen sentido. En esta casa es muy difícil que puedan asustar, porque mi abuela, la con la que soñé en el súper, era lo que se conoce como una bruja blanca, que no es necesariamente que haga solo cosas buenas, pero en el caso de ella sí, solamente hacía cosas buenas. Y tiene algunos montones de gualichos. Me da mucha risa esa palabra, tal vez no la estoy usando bien. Tiene muchas cosas puestas, muchos amuletos en las puertas que no permiten que entre cosas malas y que hace que las cosas buenas se queden adentro. El punto es que cuando mi papá murió yo estaba muy triste también y tuve un sueño en el que mi papá llegaba al portón de la casa y me pedía entrar y yo estaba con mis perros. Tengo 2 perros, uno bastante grande y uno muy chiquitito. Yo estaba con mis perros parada en la puerta. Hay como una puerta, 1,5 metros más o menos de corredor y luego un portón. Y yo estaba en la puerta, mi papá estaba en el portón sin poder pasar y los perros estaban súper enojados. Y yo recuerdo que en el mismo sueño, igual que pasó con mi abuela, que estaba segura de que era mi abuela, yo estaba segura de que no era mi papá. Y cuando le negué la entrada, ese ser que no era mi papá sonrió de una forma horrible y nada más dio un paso a un costado donde ya no se veía. Y cuando yo me estaba volviendo para entrar, los perros siguieron ladrando y me volví y lo que vi fue como la cabeza de él estirada, como si el cuello lo pudiera estirar mucho, solamente la cabeza viendo por el portón y diciéndome de una forma como me decía él muy específicamente y pidiéndome dejarle entrar. Me acuerdo que cerré la puerta y que me desperté inmediatamente después. Entonces, nada, tengan cuidado de sus sueños, porque estoy bastante segura que esa cosa que vino con cara de padre de unos meses después no era mi papá. Solamente sabía cómo hablarme y sabía cómo intentar entrar en una casa que de otra forma está protegida. Avancemos con la última historia. Dejemos mis historias personales que les suelo compartir y volvamos a las teorías conspiranoicas, al no saber si realmente estamos en un plano en el cual el resto de la gente también exista. Tal vez solo estamos adentro de nuestra cabeza, ¿no?
Este posteo es originalmente por un usuario que se llama Temptotason, con muchas S's, y se titula Una vida paralela o Despertado por una lámpara. Fue hecho con una cuenta desechable, ya que el usuario menciona que es muy personal. Y es como dice a continuación. Es mi último semestre en cierta universidad. Fui agredido por un jugador de fútbol americano por caminar por donde él intentaba conducir. Tengan en cuenta que él pesaba 147 kilogramos y yo 54 kilogramos. Mientras estaba inconsciente en el suelo, viví una vida diferente. Conocí a una joven maravillosa que me aceleraba el corazón y me sonrojaba la cara. La cortejé durante meses y despaché a unos cuantos novios idiotas antes de conquistarla por fin. 2 años después nos casamos y casi inmediatamente ella me dio una hija. Tenía un gran trabajo y mi esposa no tenía que trabajar fuera de casa. Cuando mi hija tenía 2 años, mi esposa me dio un hijo. Mi hijo era la alegría de mi vida. Todas las mañanas antes de irme al trabajo entraba en su habitación y lo mimaba a él y a mi hija. Un día, mientras estaba sentado en el sofá, me di cuenta de que la perspectiva de la lámpara era extraña, como invertida. Seguía siendo tridimensional, pero simplemente estaba mal. Era una lámpara con una base cuadrada, roja con ribetes dorados en las 4 patas y una pantalla cuadrada blanca. Me quedé paralizado. No podía apartar la vista de ella. Me quedé despierto toda la noche mirándola y a la mañana siguiente no fui a trabajar. Algo no estaba bien en esa lámpara. Dejé de comer. Al principio solo me levantaba del sofá para ir al baño, pero pronto dejé de hacerlo también, ya que no comía ni bebía. Me quedé mirando la maldita lámpara durante 3 días, hasta que mi esposa se preocupó mucho y llamó a alguien para que viniera a hablar conmigo. Para entonces mi conciencia se estaba desintegrando y mi esposa estaba aterrada. Se llevó a los niños a casa de su madre justo antes de que tuviera mi revelación. La lámpara no es real. La casa no es real. Mi esposa, mis hijos. Nada de eso es real. Los últimos 10 años de mi vida no son reales, maldita sea. La lámpara empezó a hacerse más grande y profunda. Seguía teniendo dimensiones invertidas. Ocupaba toda mi perspectiva y solo veía rojo. Oía voces, gritos, todo tipo de ruidos extraños y empecé a sentir dolor. Un dolor de mierda. Las primeras palabras que dije fueron, me faltan dientes, y abrí los ojos. Estaba tumbado boca arriba en la acera, rodeado de gente que no conocía. Muchos estaban asustados. Yo estaba completamente confundido. En algún momento un policía me levantó, me arrastró o caminó por la acera y el césped y me tiró boca abajo en la parte trasera de un coche patrulla. Yo seguía confundido. El policía me llevó al hospital. Parece que no quería esperar a que llegara la ambulancia, y me hicieron tomografías y demás. Pasé por unos 3 años de horrible depresión. Estaba de duelo por la pérdida de mi esposa e hijos, y lidiando con el hecho de que nunca habían existido. Tenía miedo de estar volviéndome loco, ya que lloraba hasta quedarme dormido con la esperanza de verla en mis sueños. Nunca la he visto, pero a veces veo a mi hijo. Normalmente, solo con el rabillo del ojo, con mi visión periférica. Siempre tiene 5 años y nunca puedo oír lo que dice. Edición, 24 horas después de la publicación. Nunca pensé que alguien leería esto. Cambié una línea para que ya no pareciera que mi hija de 2 años tuvo un hijo. Nunca he visto Inception ni el episodio de Star Trek que tanto han mencionado, pero lo haré eventualmente. Tampoco voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas. He recibido muchos mensajes privados describiendo experiencias similares y 3 comentarios afirmando que tales experiencias son imposibles. Yo diría que es necesario investigar más sobre las funciones cerebrales. Estudiantes de medicina no den por sentado que lo saben todo. Algunos me han preguntado si puedo escribir un libro, un guión, una obra de teatro, un cómic, lo que sea. Por favor, consideren esta historia como de dominio público y diviértanse ustedes con ella.
Esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia del universo paralelo? Recuerdo que creo que en el primer capítulo de Reddit Macabro mencioné esta historia y la mencioné porque la verdad es que es de esa historia, ese tipo de historias que uno no puede olvidar, que es como que se quedan pegadas a la mente de uno, es como que lo lastiman y lo dañan a un nivel demasiado visceral y demasiado profundo para que pueda dejar mi imaginario. ¿Se imaginan lo horrible que debe ser estar enamorado de alguien y que esa persona no exista, que solamente exista en su cabeza? Yo no estoy segura de si preferiría seguir en el coma o si no querría volver a estar sola conmigo nunca en la vida, porque no puedo asegurarme que lo que estoy viviendo es real. No sé, tal vez es porque es uno de mis miedos mayores, el hecho de perder mi conciencia. Mi conciencia para mí es quién soy yo. No sé cómo lo verán ustedes. En todo caso, déjenme saber qué les ha parecido esta historia. ¿Tienen alguna historia similar? Si la tienen, me encantaría saberlo. Estoy un poco obsesionada con los errores en la realidad y en especial con realidades enteras que pueden existir solamente adentro de la cabeza de uno. Recuerdo que en Game of Thrones hay un personaje que se llama la vieja Tata, que le cuenta a Bran Stark que realmente el mundo es el ojo de un gigante y que el cielo es azul porque el gigante tiene los ojos azules. Entonces que cuando vemos hacia el cielo lo que vemos es su ojo. Y sé que suena medio tonto, pero nada nos asegura que eso no sea verdad. Hay algunos juegos de Final Fantasy que también tienen un acercamiento similar a lo que acabo de decir. Uno de sus personajes nada más existe en el sueño de un villano y cuando matan a ese villano, ese personaje que es el principal desaparece para siempre. Solo algo que pensar para esta noche, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si tienen alguna historia real o ficticia, la pueden enviar a los correos historiasdelabruja@gmail.com o cuentosdelabrujapodcast@gmail.com. Ambos están funcionales. Que si les ha gustado el capítulo pueden compartirlo con algún amigo, que si no les ha gustado pueden compartirlo con algún enemigo, que si le cae mal su hermano y quiere que no duerma esta noche también puede compartirlo con él. Aplica para hermanas también. Me despido por esta noche y como siempre, espero que no puedan dormir.